Y decíamos al comienzo del programa que vamos a hablar con uno de los representantes del sector más importante en términos económicos que tiene hoy el país, Niki. Así es, y ya lo tenemos con nosotros en Zoom. Es Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados de la República Argentina, que representa esos puertos por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas. Bueno, le vamos a preguntar a Luis si es correcto este dato. Muy buenas noches, Luis. Niki Magariño, Fabricio Labone te saluda. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenas noches, un gusto hablar por acá, por el 80%, el 80% de la producción sale por los puertos que están ubicados en la provincia de Santa Fe. ¿Es correcto este dato, Luis? Es así, es correcto. La Argentina tiene, en el año 90 y pocos, promulgó una ley muy importante para inversiones privadas portuarias que generó una oleada de enormes inversiones en puertos muy modernos, la mayoría de los cuales, como bien decís, están en la provincia de Santa Fe y que permitieron a nuestro país tener un sistema portuario de primer nivel mundial. Y eso sumado a la hidrovía, digamos, al dragado y balizamiento de la hidrovía en la misma época, profundizándola, le permitió a Argentina ganar una enorme competitividad contra otros países que producen productos agroindustriales, ¿no? Con lo cual fue un golazo y nos dio un impulso muy importante que ayudó al crecimiento productivo de esos años. Luis, pregunto desde el desconocimiento absoluto. ¿Esa ley algún gobierno la quiso modificar? No hasta ahora. Es una ley que perduró por suerte, porque es una ley que, como te digo, por un lado, le dio a las provincias los puertos estatales, como el puerto de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero también el puerto de Necochea, y el puerto de Bahía Blanca y de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y generó, como les decía, una modernización en todo un sistema que la Argentina venía padeciendo, ¿no? Hasta ese entonces los puertos eran estatales, el Estado no tenía recursos para invertir y por lo tanto la Argentina tenía puertos sucios, las cosechas que mucho más pequeñas, tenían mucha dificultad para salir al mundo y bueno, estas inversiones cambiaron todo y permitieron un sistema moderno, eficiente y que la Argentina, se acerque al mundo, ¿no? Que es algo muy importante para nuestra competitividad. Bueno, de ese acercamiento al mundo depende el ingreso de dólares, de divisas, y estamos en las puertas de una nueva cosecha. Te quería preguntar, Luis, cómo viene la campaña de este año después de haber sufrido una sequía que nos dejó patas para arriba, prácticamente. Sí, exactamente. Por suerte, la primavera, viste, la cosecha gruesa, que es la más importante, se empieza a sembrar en primavera, y primavera también había arrancado seca, pero por suerte, a las pocas semanas del arranque de la primavera empezó a llover y llover muy bien, hasta mediados de enero. Con lo cual, la cosecha venía fenomenal. Después vino, como bien decís, ese par de semanas que en algunos lugares fueron más que 2 semanas de seca y de mucho calor. Nos preocupó mucho, eso es una merma, pero acaba de caer una bendita lluvia que nos permite de vuelta no pensar en una cosecha récord, por supuesto, pero sí pensar en una cosecha seguramente normal y que va a generar un flujo bastante interesante de dólares después de un año como el pasado, que fue dramática la seca. La cara mala de la moneda es que los precios vienen un poquito flojos, es decir, tenemos precios que han venido bajando en las últimas varias semanas, con lo cual, eso contrasta contra otros años en donde veníamos con precios un poco mejor. Pero en definitiva vamos a tener un flujo bastante normal de dólares por fin y eso creo que va a ayudar a toda la economía del país. ¿Fue realmente una sequía histórica la que había ocurrido el año pasado? Sí, fue creo que la peor sequía, por lo menos desde que yo, que tengo ya unos cuantos años, tengo memoria, y nos impactó duro. Tuvimos
la mitad de flujo de exportaciones agroindustriales, diría, por números gruesos, y eso es dramático para un país como el nuestro, que depende tanto de este sector, que es uno de los pocos en donde somos competitivos, y por eso, bueno, el anhelo que tenemos de que el sector vuelva a crecer, porque tiene potencial para seguir creciendo. Para eso hay que tomar algunas medidas y esperemos que el gobierno actual empiece a trabajar en ellas, medidas de infraestructura, medidas, bueno, fiscales, y también necesitamos que crezcan otros sectores, que la Argentina es competitiva, el de la energía, bueno, tanto se ha hablado de la minería también, la economía del conocimiento. O sea, nosotros somos bastante optimistas en que la Argentina tiene mucho potencial con decisiones inteligentes del lado de la economía. ¿Qué consideran desde la Cámara o cómo lo vieron este proceso largo parlamentario que terminó dando cero resultados a nivel práctico respecto a la discusión de ley ómnibus, que había varios capítulos vinculados a la agroexportación? Uno de los más cuestionados y más polémicos fue, sin dudas, el aumento de las retenciones a derivados de la soja, en fin, a economías regionales, industriales, etcétera, ¿no? Sí, a ver, nosotros creemos que la Argentina necesita un cambio. Nos parece que muchos de los puntos que trata esta ley van en la dirección correcta y los apoyamos. En su momento nos preocupaba esa nueva carga fiscal sobre el sector agroindustrial, que ya tiene, como ustedes saben, un peso demasiado pesado en su mochila, con lo cual nosotros creíamos que entendiendo la necesidad de achicar el déficit, que bueno, había que revisar eso, y creo que el gobierno acertadamente decidió revisarlo, y nos preocupa ahora que esas iniciativas queden en nada. Nos parece que es muy importante que el gobierno retome las charlas con las provincias, con el Congreso, y que tratemos de empujar esos cambios que la Argentina tanto necesita. ¿Ustedes tienen comunicación directa con el gobierno? Hemos tenido algunas reuniones sobre algunos temas puntuales. Uno de los más interesantes y más fáciles de resolver es la cuestión de la hidrovía. Como les decía al principio, la Argentina necesita profundizar el río para tener más competitividad. Debe hacerlo respetando obviamente los estudios de impacto ambiental, pero rápidamente deberíamos acercarnos al mundo, aumentando, digamos, la llegada de buques más grandes a los puertos de la región de Rosario, y para eso, bueno, hay que hacer una licitación pronto. Tuvimos una reunión en ese sentido con el gobierno. Esperemos que pronto tengamos definiciones en ese sentido. Hay otros temas como el de los biocombustibles, que también fue bastante debatido en esta ley. Nosotros creemos que es muy importante abrir ese mercado, salir del esquema actual, que es muy regulador y que impide a las empresas más eficientes vender al mercado. Eso es una lástima, es insólito, en ningún país del mundo pasa. Tenemos que dar competencia a nuestra economía. Sobre ese tema, ya que usted lo menciona, ¿eso no deja en riesgo a las empresas PYME? Buen punto. Nosotros creemos que las empresas, digamos, como en cualquier sector de la economía, y sobre todo en uno que está relacionado con la energía, necesitamos combustibles a precios competitivos. Y eso requiere eficiencia en los proveedores y competencia. El esquema que teníamos hasta ahora a nosotros nos parece que no era el correcto, porque no generaba ningún incentivo a reducir costos y a hacer competitivo el producto que cargamos en los tanques, ¿no? Y por eso estamos muy convencidos y empujando por la competencia. De todos modos, para contestar a tu pregunta, efectivamente las fábricas de pequeña escala tienen posibilidad de competir porque tienen costos altísimos. Eso lo venía pagando el consumidor. Entendemos que tiene que haber un bypass, un esquema provisorio que les dé a estas empresas la posibilidad de tener algún hándicap para poder competir por un tiempo, pero bueno, tenemos que ir hacia un esquema en donde, como en todos los países del mundo, tengamos el empuje del mercado del pinche, de que aparece alguien que baja costos y compite
con nosotros y eso es muy virtuoso. Sí, el tema que plantean las pymes, que fueron creadas por una ley especial y que tuvo mucho impulso estatal para ello, de hecho se ubicaron en distintos lugares estratégicos de las distintas provincias para poder poblar esas zonas, era básicamente eso, ¿no es cierto? Que tuviese garantizado un porcentaje del mercado interno. Digo, a ver, no sé qué le produciría de beneficio a Cargill, que exporta muchísimo de ello, participar del mercado interno, que tengo entendido que es muy chico también, ¿no? Para la Argentina. Digo, en comparación de los grandes grupos estos que ustedes representan, por cierto. Sí. Mira, para darte una respuesta, la ley esa que mencionás, sí es cierto, era una ley promocional que tenía un periodo que ya terminó, digamos, esa ley ya pasó, ahora terminamos ese periodo promocional. Obvio que es importante generar ese en el interior, pero también es importante hacerlo de modo eficiente y competitivo, digamos, porque si no, condenamos a toda la economía a tener combustibles a precios altos y no tiene mucho sentido frenar la producción en las plantas más eficientes y mientras tanto que haya otras plantas ineficientes que están proveyendo al mercado a precios muy altos. Eso no sucede en ningún sector de la economía. De todos modos, creo que es un debate y coincido con vos por eso que tiene que haber un régimen provisorio que les permita a las empresas ayornarse y buscar competitividad para poder, lograr vender a precios razonables contra las empresas más eficientes. Y ese es un proceso que en todos los sectores de la economía existe y que es necesario para que podamos, de vuelta, tener un consumidor satisfecho con mejores precios y mantener una economía, digamos, que pueda tener competitividad, valga la redundancia, contra otros países del mundo. Luis, anteriormente estábamos hablando de que ustedes tienen diálogo con el gobierno nacional con respecto a qué visión tiene entre la relación que hay con Milei y los gobernadores. Últimamente está todo muy tenso, por ejemplo, con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Sí, obviamente que nos preocupa, nos parece que el camino siempre es el diálogo y por supuesto que abonamos esa necesidad, ¿no? De que haya acuerdos y nos parece que la solución pasa siempre por ahí. Además, entendemos que la provincia de Santa Fe y toda la región centro ha tenido una participación muy sensata en todo este debate, con lo cual, creemos que sería muy importante que se vuelva al diálogo y por eso que se encamine nuevamente la discusión en el foco de la necesidad de Argentina de cambios profundos que nos permitan darle competitividad a nuestra economía, reducir el déficit, que creo que es una necesidad obvia y que le permita a nuestro país, volver a marchar en la dirección del crecimiento y del desarrollo. Muchas gracias, Luis, muy amable por habernos reservado estos minutos y muy buen año. Esperemos que vaya bien la cosecha, que el clima no nos juegue en contra. Gracias a ustedes por la entrevista y tal cual. Ojalá que tengamos una linda cosecha y que la Argentina dé todo el potencial que tiene que se nos. Ojalá así sea. Un abrazo. Niki, nos vamos a un corte. A un corte. Un corte cortito y ya venimos.